Buenos días, queridas hermanas. Hoy vamos a estar meditando sobre Cristo, la mayor bendición. Vamos a orar. Sin lugar a dudas, mi Señor, que es precioso pensar en Cristo, Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro Redentor, Cristo tu Hijo. Cristo es Dios. Cristo es una bendición, la bendición más grande que pudiste dar al darnos a tu Hijo para nuestra salvación. Te damos gracias por eso. Encomendamos este tiempo a ti y te rogamos que seamos refrescadas con tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Voy a leer todo el Salmo 103 y vamos a mirar cómo la autora nos invita a que busquemos a Cristo en cada pedacito de este salmo. Voy a leerlo. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros o nosotras conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bueno, vamos a ver qué nos tiene nuestra autora. Dice así: ya hemos concluido que el Salmo 103 nos recuerda los beneficios, las preciosas bendiciones que Dios ha derramado en las vidas de sus hijas. Aunque no encontremos su nombre en las palabras del Salmo 103, sabemos que en Cristo se resumen todas esas bendiciones de las que David escribió en este salmo. En los días que nos restan en el estudio, nos enfocaremos justo en eso, en ver cómo Cristo es el cumplimiento de todas las bendiciones que de antaño se escribieron particularmente en el texto del Salterio, o sea, de los Salmos. Recordemos entonces cómo comienza este salmo. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. En la carta de Pablo a los Efesios encontramos un pasaje que hace eco de estos dos primeros versículos del Salmo 103.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tanto David como Pablo en el Nuevo Testamento comienzan con una expresión de alabanza a Dios. Este texto recuerda que en Cristo ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. A menudo se iguala bendición con una buena vida. Y aunque Dios en su gracia puede darnos un buen matrimonio, buena seguridad financiera y otras cosas, no es lo que el texto de el texto de Pablo se refiere como bendición en Cristo. ¿Sabes cuál es el peligro de igualar la bendición a lo que en términos humanos consideramos vida? Pensar de esta manera nos lleva a creer que de este lado de la eternidad podremos experimentar la perfección de un cuerpo que no se enferma, la ausencia de problemas, o sea, una vida color de rosa. Esa no existe. Cuando en realidad estamos en un mundo caído, sujeto al pecado y que solo será hecho nuevo cuando vivamos en el cielo y la tierra nuevos que se han prometido en Cristo. De modo que la mayor de nuestras bendiciones por la que cantó David y de la que nos habla Pablo no es para este lado del sol, sino la que nos aguarda en los lugares celestiales, otorgada a través del Espíritu Santo en Cristo. Y ahí está el énfasis. Cristo ha sido mediador. Él hizo posible toda bendición. Dice la autora, regresemos al Salmo 103. ¿Cuál es la bendición por la que David agradece en la primera parte del versículo? Perdona todas mis iniquidades. El perdón que David recibía, recordemos, es el Antiguo Testamento, era un perdón temporal. El sacerdote debía ofrecer sacrificios de expiación cada año por los pecados del pueblo. Sin embargo, ya no es así con el nuevo pacto. Vamos a leer varios versículos para ver qué quiere decir aquí la autora. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta es la continuación de lo que empezamos a hablar de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que voy a leer desde el 3 hasta el 7 para que entendamos que ahí está Cristo, ¿ok? Y eso es lo que debemos hacer cada vez que estamos buscando ver en otras porciones de la palabra dónde está Cristo. Debemos no solamente remitirnos a ese en particular, sino observar que hay antes y que hay después. Vamos a mirarlo. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya comprendimos. Leímos toda la porción de la palabra y sabemos que no solamente donde comienza, que dice en quien, ya lo identificamos, es en Cristo. ¿Ok? Eso es lo que debemos hacer con cada vez que estamos estudiando la palabra, no solamente limitarnos al versículo específico, miremos qué viene atrás y qué sigue, y eso nos dará la total visión de dónde encontramos a Cristo. Hechos 5:31. Ahí ya está la iglesia primitiva. Hechos 5. Hechos 5:31. 31.
Aquí vamos a leer únicamente el versículo y les voy a dar otra clave para cuando uno está escudriñando y estudiando la palabra. Dice así el versículo: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, si yo me remito de qué están hablando, entonces están hablando en este capítulo específicamente de Pedro y Juan, que son perseguidos. Pero si leemos la porción de la palabra anterior, nos damos cuenta que están hablando de Jesús, el príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, nuevamente, no voy a leer este específicamente, pero las invito a que lean esta porción de la palabra y analicen y ratifiquen que en verdad se está hablando de Cristo el Salvador. ¿Ok? Hechos 10:43. Vamos a ver si aquí lo dicen específicamente, porque hay veces que utiliza el nombre específico de Cristo. 10:43. De este, nuevamente, tenemos que saber de quién están hablando. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así es que nuevamente te invito, lee la porción de la palabra, a qué se refiere. Si de pronto encuentras una nota al margen de tu Biblia, que por ejemplo dice DT 10:17, eso quiere decir que te remitas a Deuteronomio 10:17, porque de allá viene esa porción de la palabra, o algo que te guíe a por qué están citando esto. Entonces ese es otro truquito para buscar cuando estamos analizando dentro del Salmo. Si no dice la palabra Cristo, tenemos que saber dónde está el nombre de Cristo. De eso se trata. Por eso les doy este ejercicio para que lo hagan cada una y nos cuenten en la clase cómo les fue viendo en dónde encuentran que Él es Cristo en esa porción del Salmo a quien nos estamos refiriendo. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que en Él, en Cristo, está completamente ratificado que este salmo que dice acá, no olvides ninguno de sus beneficios, y que está hablando de la primera porción que perdona mis iniquidades. Aquí lo estamos ratificando porque ya nombró al Hijo, Volvámoslo a leer. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí está lo que hizo Cristo por nosotras. Perdona todas nuestras iniquidades. Y David estaba hablando en el tiempo de él en relación con Dios, y ya estaba mostrando que Cristo era el cumplimiento de ese salmo. En Cristo hemos recibido perdón para siempre. Él mismo fue el sacrificio que tú y yo necesitábamos. David estaba anticipando a aquel que haría posible el perdón absoluto y completo para nosotras, Cristo. Él es digno de nuestra adoración porque nos ha regalado el perdón que no lo merecemos. Además, David añade otro motivo en este versículo, por lo cual bendice a Dios: sana todas tus dolencias. Y en esto hay que tener cuidado de qué dolencias está hablando. Por lo tanto, vamos a leer algunos versículos. A ver,
Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Dice así: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y quiero remitirme a esta porción porque en ocasiones nosotras usamos la palabra en una forma equivocada. Pensamos que esto se refiere únicamente a las enfermedades físicas, y tal como leíamos al principio, eso no puede suceder en este mundo caído. En este mundo caído tendremos enfermedades, tendremos dolencias, tendremos pandemias, tendremos muchas cosas que nosotros es en la que estamos viviendo, en el mundo caído, y que solamente será posible que ya no tengamos ni dolor ni nada cuando estemos en el cielo. Entonces, David, voy a leer lo que dice la autora. Dice: David bendice a Dios porque sana nuestras enfermedades. Sin embargo, tanto David como nosotras somos testigos de un cuerpo débil, sujeto a un mundo caído que se enferma y muere. ¿Cómo entonces entenderlo? Por un lado, sabemos que Dios puede, si quiere, sanar a los enfermos. También sabemos que su poder es suficiente para resucitar a los muertos. Él ya lo hizo. Pero tanto los unos como los otros han vuelto a morir, excepto Jesús. Sin embargo, podemos bendecir a Dios por ser nuestro sanador, porque la Escritura nos enseña que en Cristo eso se hará realidad, porque cuando Él fue molido por nuestras rebeliones, cuando Él recibió el castigo de nuestra paz y por sus heridas fuimos sanados, en el momento en que somos salvos, ¿sí? En ese momento recibimos todo el perdón. Pero cuando nuestros cuerpos llegan a no tener nada de eso, únicamente cuando estemos en el cielo. Entonces vamos a leer Apocalipsis 21:4 para entender esto. Apocalipsis 21:4. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el versículo 22, 1, 2. 22, 1 y 2. Dice así: Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, ¿qué disfrutaremos en ese momento? Pues es el cielo. Es completamente diferente a vivir acá. No se nos ha prometido un cuerpo saludable en nuestro paso por aquí, pero tenemos esperanza en Cristo. Bendito sea Dios que sana nuestras enfermedades y dolencias porque nos dio a Cristo. Y bendito sea Dios porque también ha provisto nuestro rescate compasivo en Él. Entonces, yo quiero que continúes analizando así cada porción de el Salmo, y que traigas algo para la clase, aparte de lo que nos invita aquí la autora, porque ese es el reto, que nosotros desde la primera página de la Biblia hasta la última sabemos que allí está Cristo. Cristo está en toda la Biblia, aparece en toda la Biblia. Por tanto, este es un ejercicio para que nos ayude a ver con nuestros ojos espirituales y disfrutar de las bendiciones espirituales y celestiales que Dios nos da a través de su Hijo Cristo. Bueno, nos vemos el miércoles.